Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 6 de enero de 1936. Es abogado y uno de los políticos más reconocidos de los últimos 50 años, aunque él suele definirse lo que más le gusta como periodista. Asumió como diputado con 27 años de edad y a partir de ese momento su carrera política lo llevó a ser ministro, senador y 2 veces presidente de la República, primero entre los años 1985 y 1990 y después entre 1995 y 2000. Como escritor es autor de una enorme cantidad de libros, entre los cuales se destacan Agonía de una democracia, La trinchera de Occidente, La fuerza de la memoria, El cronista de la historia y más recientemente ¿Qué pasó en febrero? Muchos lo consideran actor fundamental de la conformación de la coalición que logró desplazar del gobierno al Frente Amplio y llevar a la presidencia a Luis Lacalle Pou. Bienvenido a Dato y Relato, doctor Julio María Sanguinetti. Encantado de estar aquí. ¿Cómo le va? Encantado de estar aquí. Qué larga trayectoria. No, nada. La resumimos en Cumplimos con Marta 63 años de casado el martes pasado. ¿Qué les parece? Junto con festejaron toda la con familia. Tremendo regalo. Festejaron con los 4 goles toda Peñarol. La familia mirando a Peñarol. Claro. En el medio de un griterío de película italiana, que es lo habitual en casa. Y allí estuvimos. Pero bueno, lo importante es que acá estamos y acá seguimos siempre al pie de las identidades que uno tiene, políticas, filosóficas, deportivas. Decíamos, doctor, hace un rato, cuando empezábamos el programa, que usted es uno de los 2 uruguayos, de los 3,5 millones, solamente 2 personas en este país tuvieron la posibilidad de ser presidentes 2 veces. Usted y Vázquez falleció, usted es el único que queda. A mí es una cosa personal y algún día quería hablarlo con algún presidente. La presidencia en el ser humano que la desempeña es más de 5 años. El envejecimiento es como de 10 años. ¿Es así? Depende cómo lo miremos y de qué presidente se trate. Sí. ¿A usted? ¿Por qué? Yo ya era un político de mucha historia, digamos. O sea, ya estaba acostumbrado a la buena, estaba acostumbrado a las malas, a los sinsabores, a los enfrentamientos. Yo había sido, por ejemplo, ministro de Educación en el 72 y planteé una ley de educación donde, como toda la reforma de educación, fue una batahola. Una hecatombe. Es decir, cuando llegamos a la presidencia en el 85, pese a que tenía 48 años en aquel momento de la campaña, pero tenía toda una vida de traqueteo. A su vez, desde muchacho, yo empecé el periodismo a los 17 años, muy cerca de Luis Valle, o sea que siempre estuve muy cerca del poder, de las subidas y de las bajadas del poder. O sea que viví el momento de gloria de don Luis en el 54, su desgracia o su caída en el 58, en fin. Entonces, eso a uno lo prepara psicológicamente, naturalmente, para lo que son los sinsabores, las subidas y las bajadas de la vida política. Ahora, que le supone un desgaste, no hay duda, de eso no hay ninguna duda. Aún así, yo imagino que para quienes no tienen este traqueteo, ¿no? El propio doctor Vázquez, había sido intendente, pero no tenía una vida de batahola en esto. No era un político nato. No era un político, por lo menos de profesión, para decirlo. Exacto. En un sentido tradicional. Exacto. Por más que él tenía esa serenidad del médico, ¿no? Pero la procesión iba por dentro. La procesión iba por dentro. Y a uno no es que no le fuera la procesión, le iba. Porque además, cuando salí me dicen, bueno, ¿cómo se siente? Digo, fantástico. Digo, por fin ocurrió que cuando suena el timbre del teléfono me suena en el oído. Porque durante estos 5 años cada vez que suena el teléfono lo siento en la boca del estómago. Claro. Porque cuando le llega una llamada al presidente es porque nadie pudo arreglar el asunto antes. Más bien. Pues si es un tema que es difícil. Indudablemente genera eso. Ahora, con todo, vamos a hablar en plata, soy bastante resistente, ¿no? No sé. Porque volví y acá estoy con 87 hablando con ustedes, con mucho gusto. Doctor,
Vamos a escuchar algo a ver si lo tiene presente, que pasó hace ya unos cuantos años. A ver si se acuerda. Póngase los auriculares, por favor. Tiempos más duros, porque los tiempos más duros deben quedar atrás, porque el país somos todos. ¿No escucha nada? Ah, pará. Cambiaremos en Vamos a pasárselo de nuevo, que tiene un auricular que justo está sin volumen. A ver ahora. Ahora sí, vamos de vuelta, dale. porque los tiempos más duros deben quedar atrás, porque el país somos todos, lo cambiaremos en paz. Con Sanguinetti nacerá una esperanza compartir para volver a construir la democracia en Uruguay. ¿Se acuerda? ¿Cómo? Año 1984. ¿Y cómo no me voy a acordar? El cambio en paz, que fue digamos, no solo el eslogan, yo diría la definición estratégica de aquel gobierno. Poner todo al servicio de la paz. Era ¿Sí? la única posibilidad de un cambio, ¿no? En paz. Bueno, la política no es matemática. La política siempre es un zigzag en el cual uno tiene que ir buscando el camino sin perder el objetivo. Normalmente, si uno arranca en línea recta al objetivo, no llega. En algún momento le va a ocurrir algún accidente. Es como en el fútbol, ¿no? Uno no puede arrancar en línea recta al arco. No. El tema es no perderse de vista. Y aquellos eran años naturalmente muy difíciles. Hoy se mira todo desde la distancia, y ese es el gran problema del historiador, que es el anacronismo. Es decir, mirar los episodios del pasado con la mentalidad, la vivencia de hoy. Es muy difícil reconstruir. Muy difícil. Yo a veces, Marta es historiadora y conozco muchos historiadores, soy muy amigo de algunos de ellos, como Caetano, etcétera, etcétera. Siempre tuve muchos amigos cerca historiadores. Yo siempre le digo, a mí me da la impresión que hay veces en que es más importante la literatura, digamos, que el propio historiador que cuenta hechos. ¿Por qué? Porque es muy difícil recuperar las vivencias. Los temores, las acechanzas, las expectativas. Imagínense, además una transición es una administración de estados psicológicos, que es el temor de los que se van y la impaciencia de los que vienen. Porque los que vienen quieren todo para allá, claro. Lógico. Y los que se van, que se están yendo, tienen el temor de la entrega, sobre todo cuando han tenido todo el poder, como era en el caso de los militares de la época, Exacto. que se habían ido voluntariamente, después de 4 años de idas y venidas, a partir del plebiscito del 80. Entonces, es una etapa de muchas tensiones. ¿Por qué? Porque había muchas pasiones, si se quiere, legítimas, ¿Se sintió acorralado alguna vez, doctor? Digo porque había cosas que se manejaban, que se sabían y cosas que no. No, naturalmente. Y además uno se sentía, ¿cómo diré? Sí, acosado por realidades que existían, Claro. ¿no? Y apasionamientos que existían. Claro. Porque nosotros de entrada, digamos, por ejemplo, vino la amnistía a los viejos tupamaros y los presos políticos, que eran situaciones distintas, porque había presos políticos como los comunistas que no habían tomado las armas. Claro. Fueron presos por un extravío ideológico, diría. Y los tupamaros que habían estado bien presos y procesados por los jueces de la democracia, maltratados después por la dictadura, Sí. pero eso fue posterior. Bueno, pero entonces, seguro, hicimos aquella amnistía. Imagínense que los militares que se habían jugado para la salida voluntaria empezaban a sufrir el reproche de sus otros compañeros de armas, los que no habían estado de acuerdo, que decían, ahí está, ¿no ves? Ahí está, ustedes querían entregar, ahí están. A ellos los perdonen y a nosotros nos van a correr. Bueno, o nos van a colgar. Bueno, entonces, fueron situaciones de tensión Muy complejas, difícil. que terminaron después en la llamada ley de caducidad, que
que se llamó así, no por una propuesta del gobierno, sino por una propuesta de Wilson en Sí, aquel señor. momento, Sí, señor. para salir del lío. Y después vino nada menos que un referéndum en el año electoral. Porque ahora uno lo mira y dice, sí, pero un referéndum en el último año, en el año electoral, un referéndum para amnistiar militares. Bueno, sin embargo, la gente apoyó el proyecto de paz. Ujú. Porque entendía. Sí, sí. Entendió que la Que paz era la era lo única que más forma. valía. Exacto. Todavía la gente tenía clara la vivencia. No el temor, como dicen algunos. No, pues se votó por temor, no. No, temor no. Tanto no temor tuvo este pueblo, que en el 80, en plena dictadura, Le dijo que no. en plena dictadura, le dijo que no a la dictadura. Sí, sí. ¿No? Y nosotros, con una capacidad mínima de maniobra, actuación, sí, estábamos proscritos, Sí, no sí. podíamos hacer actos políticos, no podíamos hacer No, nada. no podía hacerse publicidad. No podíamos, desde ya, lo único que hubo fue un debate de televisión, Ujú, uno, ujú. después fue una masa de propaganda total a favor del gobierno. Es decir, sin embargo, el famoso debate aquel en el Canal 4 de Sí, sí. Tarigo y Ponce Echeverry. y Ponce Echeverry, con Volentín y Viana Reyes, que en aquel momento fue un cañonazo, porque hacía años que no había habido un debate de nada, ¿no? 80 puntos de rating. Era una cosa loca aquello, ¿no? Bueno, Sí. pero entonces digo, el pueblo ahí votó en contra y supo votar en contra. Quiere decir que no se votaba por temor. Ujú. Sí, por la sabiduría de entender las situaciones, que ese es el otro tema. Porque uno siempre está privilegiando algo a la hora de votar, ¿no? A veces se privilegia la economía, a veces se privilegia la seguridad, a veces se privilegia la libertad, a veces se privilegia la paz. Es decir, depende de los momentos y las circunstancias, ¿no? Y por eso digo que el Uruguay, en ese sentido, privilegió indudablemente la paz que ya había tocado, que ya había visto, porque la verdad es que desde el 1 de marzo el país funcionaba democráticamente. Ustedes son periodistas que esa época ya la vivieron y saben que a partir del 1 de marzo es como si no hubiera habido dictadura prácticamente, desde el punto de vista de las libertades, del periodismo, de todo lo que hay. Entonces, pero sin duda que fueron momentos difíciles. La primera presidencia fue muy distinta a la segunda. La segunda eran temas políticos y de gobierno, educación, seguridad social, etcétera, etcétera. Seguridad. Seguridad, pero en cambio en la primera presidencia era todo el tema, era el institucional. Claro. ¿Cómo salimos de esto? Doctor, usted escribió hace un tiempo un libro hablando de ese tema, de Sí. la dictadura, la agonía de la democracia. Un libro que se incluyó a partir de este año en los programas de 9º grado en historia. ¿Le molestó que se discutiera, que ese libro se incluyera? Porque desde los sindicatos y alguno más protestó por eso. No, el que protestó fue un historiador de Masi, Mm. porque él estaba, digamos, disgustado porque habían sacado otro libro de él, no todos había quedado, eso, y creo que tenía razón, ¿no? Porque no son cosas obligatorias, ¿no? Son opciones bibliográficas que se ponen. FENAPES también ¿No? criticó que se incluyera. Bueno, pero FENAPES es una institución muy particular, que tiene una visión política claramente contraria a la que tenemos nosotros. Ellos creen en el proselitismo educativo, nosotros en la laicidad republicana, que es la esencia del país. Tenemos diferencias extraordinarias. Y bueno, La agonía es un libro ya de algunos años, que es un relato que va del año 63, en que empieza la guerrilla, hasta el año 73, en que nos caemos. Y es un libro notarial. Yo siempre digo, yo soy periodista, no soy historiador profesional. Pero creo que los historiadores dicen, bueno, no, pero nosotros tenemos una metodología. Y los periodistas no tenemos metodología. La diferencia es que ustedes son los periodistas del pasado y los periodistas somos los historiadores del presente. Entonces, la objetividad absoluta no existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque la sola elección de los hechos, aunque ya es objetivo. Podemos poner 10 hechos, ¿no? Que los contamos los dos periodistas o los dos historiadores iguales. No escometeamos ninguno de los 10 hechos.
Pero usted puede empezar el informativo con un crimen, el otro puede empezar con que el gobierno propuso una rebaja de impuestos, o usted puede encabezar el informativo con una huelga general del PCNT. Bueno, entonces, cuando usted elige uno para primero y el otro para segundo, está valorando. El historiador es lo mismo. A veces va a valorizar más lo económico, lo político, lo social. Entonces, yo creo que los debates son bienvenidos, así como son muy malas las descalificaciones. Claro. ¿No? Porque FENAPE podrá decir el libro del doctor Sanguinetti no nos gusta porque de pronto hay interpretaciones que no son las que nosotros vemos. Pero cualquiera que haya leído el libro encontrará que es un libro casi notarial de registro de hechos y que ahí respetamos sí una regla de oro del periodismo, que no es confundir información con opinión. Los hechos son hechos, cuando opino, opino. Claro. Y creo que ese es un libro honesto, serio y que aporta. Más cuando ha habido libros, desgraciadamente, extraordinariamente flechados para un lado. Entonces, eso creo que es el mérito Doctor, de ese libro. Tenemos 1000 temas para hablar. No vamos a hablar de revisionismo porque eso ya pasó, pero yo le quiero hacer una pregunta que toda la vida quise hacerla. Se ha hablado mucho de un eventual pacto entre los militares y los tupamaros. ¿A usted le consta, tuvo algún dato algún día de que eso pudiera haber sido cierto? No, dato no. Evidencia. Evidencia absoluta. Además reconocida, ¿no? Porque si uno lee los relatos posteriores que hubo... Claro, pero formalmente no se ha reconocido. No, pero se lo demuestro con esto. A ver. ¿Por qué va preso Jorge Valle? En el mes de octubre del 72. Va preso porque denuncia que en la madrugada habían ido a buscar un actuario, los militares habían ido a buscar a un actuario de un juzgado para llevarlo a su juzgado donde estaba el expediente de una famosa infidencia, un episodio que de algún modo, digamos, enchastraba, por decirlo groseramente, a Jorge Valle, que estaba liquidado y enterrado el expediente. Pero en aquella actitud de los militares de la época de enfrentar a los políticos, porque el tema era desacreditar a los políticos. Uh-huh. Y ahí éramos el blanco predilecto de los políticos más tradicionales, claro, como hablábamos hace un rato. Claro. Los que veníamos de toda la vida, éramos la imagen de los políticos corruptos, demagógicos, sí, señor, la peor gente del universo. Y entonces Jorge Valle dice, es importante saber si esto fue una acción de unos capitanes, simplemente, si fue una acción ordenada por los mandos, o esto fue instigado por Amodio Pérez. Uh-huh. Sí, públicamente. ¿Por qué? Porque Amodio había estado en el Parlamento, preso en el Parlamento, acompañado de dos oficiales. Y se sabía, esto lo han reconocido todos, de que había esto, de que había claramente esa comisión reconocida luego por todos. Uh-huh. Hay testimonios en el libro de Leza, en uno de los libros de Leza hay varios testimonios de ellos, y vuelvo a decir, están los hechos que eso ocurrió básicamente en el batallón Florida, uh-huh, donde un grupo de capitanes, en contacto con los tupamaros de la época, estos les convencen de que en definitiva unos y otros estaban luchando por lo mismo contra los políticos, contra la democracia degradada, contra este y contra el otro, y contra los políticos corruptos, y ahí empiezan a operar juntos. Es más, en el mes de julio del 72, incluso, los generales le vienen a plantear a Bordaberry una tregua que se había discutido y acordado en el batallón Florida entre esos capitanes, digamos así, uh-huh, del batallón Florida, no el jefe, que no participó de eso, pero sí los capitanes, los conocí, sí, con algunos he hablado, uh-huh, también con Amodio, que hace poco me vino a ver para aclararme alguna cosa de ese episodio, y fue así, es más, es hasta surrealista, porque el requerido número 1 del país era Sarraúl Sandí, que es el líder de los Tupamar. Claro. Y ellos le dicen, miren, no, nosotros no podemos hacer esto sin hablar con él vive, como le dicen. Bueno, tenemos que consultar. Y bueno,
consúltenlo, no, garantía de que no lo vamos a tocar, consultan a Sendik, y entonces ellos rechazan el acuerdo. Paralelamente lo estaba rechazando el gobierno también, que es lo que hace poco Amodio me quería aclarar. Dice, no, mire que nosotros también lo estábamos rechazando. Bueno, no importa, no importa. Con esto quiero decir que esta propuesta de tregua, que además era un precioso libreto de Rosenkopf, inteligentísimo, atractivo, era una obra de teatro de cómo los tupamaros se entregaban a las Fuerzas Armadas, no al gobierno, y las Fuerzas Armadas se hacían garantes de un programa de gobierno que acordaban entre ellos. Sí, fue así, ocurrió. Lo traigo al presente, ¿no? O a un par de años para atrás. Usted es considerado por varias personas como uno de los padres de la coalición de gobierno, de la actual coalición de gobierno, multicolor, republicana, como se le quiera llamar. ¿Cómo funciona esa sociedad de partidos hoy, a 3 años? Bueno, yo diría esto. En aquel momento, digamos, en el mes de mayo, antes de la elección, yo justamente hablé con el doctor Larrañaga y el doctor Lacalle diciéndoles, me parece que hay que construir una alternativa. Sentía que el frente estaba agotado, digamos así, y que había que construir una alternativa. Los blancos no iban a ganar, los colorados no íbamos a ganar. La única solución era pensar en una coalición republicana, en una coalición de centro que ofreciera una alternativa. Y eso funcionó electoralmente, en la primera vuelta muy bien, en la segunda más ajustada, y en la tercera vuelta, que fue la LUC, que fue la tercera vuelta, igual que en la segunda. O sea que la coalición volvió a triunfar. ¿Cómo ha funcionado? Bueno, yo le diría que en términos generales ha funcionado muy bien, dada la diversidad de orígenes y la diversidad de caracteres, por decirlo de algún modo. Porque ahí estamos, 2 partidos tradicionales que hemos acordado y hemos enfrentado y hemos tenido todas las variantes posibles. Y que a su vez siempre hemos tenido tendencias internas, que alguna ha pactado con el otro y la otra le ha acusado de todo al anterior. O sea que, y luego una fuerza nueva como el Cabildo Abierto, que era un enigma, porque venía de una situación distinta y con un general que no tenía antecedentes políticos. Habida cuenta de todas esas dificultades, más a su vez, algún partido menor todavía, ¿no?, que todavía existía. Entonces, yo diría que habida cuenta de eso, el funcionamiento ha sido muy bueno si uno mira los resultados. Es decir, el gobierno ha funcionado con estabilidad, ha podido desarrollar sus políticas económicas, padecimos de una tremenda crisis inesperada con la pandemia, salimos en términos relativos muy bien. Digo en términos relativos porque uno siempre tiene que compararse, la perfección no hay. Pero si uno comparaba con Argentina, con Brasil, y bueno, el Uruguay salió más que bien y así lo reconocen en todas partes. Luego vino un proceso que se alargó, el que proyectó las consecuencias de la pandemia más allá. Después apareció el fenómeno de la guerra con una inflación universal. Es decir, si uno mira el panorama, por algo es que en el exterior todos los analistas que existen y las entidades que regulan eso ven al Uruguay mejor que al resto. Nosotros lo miramos de adentro. Y yo siempre digo, no se trata de discutir si estamos bien o regular, se trata de discutir si estamos lo mejor posible, que ese es el punto. ¿Cada cuánto se habla con el presidente? ¿Seguido? Con el presidente, miren, me hablo de 2 modos, cada tanto nos vemos, y después con frecuencia lo llamo por teléfono. Atiende el teléfono. Yo creo que demasiado. Los presidentes no tienen que atender mucho el teléfono. A Obama se lo quitaba el servicio de seguridad, claro, el famoso servicio secreto. Pero bueno, yo diría que si uno mira los resultados, el gobierno ha funcionado, el país está parado, la economía ha crecido, la exportación ha llegado a un récord, se ha mejorado el empleo, en fin, vamos a las variantes básicas que uno puede mirar, y también en lo social,
¿no? Porque no es casualidad que tengamos hoy la menor mortalidad infantil, por ejemplo, ¿no? O que hayamos todavía multiplicado los centros CAIF, etcétera, etcétera. Es decir, si uno hace un balance, bueno, unos podrán decir me gusta más, me gusta menos, pero no le puedo decir que ha sido un gobierno que ha funcionado, y ha funcionado. ¿Debates internos? Sí. ¿Amplificación constante de ellos? Ni hablar. Para eso estamos los periodistas. ¿Y con Manini y Mieres se habla seguido también o no tanto? Bueno, en las reuniones formales sí, pero sí, estaban muy... Al principio, cuando empezó la coalición, estaba complicado. Tanto Mieres como Talvi prácticamente no se saludaban con Manini. Pero bueno, eso también lo hace la experiencia. Uno siempre tiene que saber que la política es diálogo y que nos podemos sentar con buen modo todos. Se puede discutir. Y lo que no se puede es calificar. Porque si aparece un partido nuevo y saca 3 senadores y 12 diputados, bueno, hay que respetarlo. Yo no lo puedo dejar de respetar. Claro. Decir, señor, siéntese, te discrepa, bueno, vamos a hablar. Pero no lo puedo dejar de respetar. Esa es la esencia de lo político. ¿Hasta el final van a acompañar, doctor? Sí. Naturalmente, la idea es esa. El otro, eso de que entro y salgo, puede ocurrir, naturalmente. La política no es matemática. Uh-huh. De repente le aparece un rayo del cielo, sí, como le cayó a Peña, por ejemplo. Claro. Cae un rayo del cielo. Uno no puede ver venir eso. Pero la idea es mantener una coalición y al revés. Pensamos que esto es de algún modo nuevo bipartidismo y que así como el Frente un día estabilizó un frente con comunistas, socialdemócratas y demócratas cristianos, o sea que la coalición puede quedarse. ¿Por qué no nosotros también presentarse de nuevo en ese clima de coalición? Que yo lo hemos experimentado en lo municipal, en Montevideo, y que creo que lo debiéramos seguir experimentando en todo el país. Sí. Es un modo también de ordenar la democracia. Porque alguna gente se asusta y dice, no, pero estamos divididos en dos. Bueno, a mí no me preocupa. Todos los países han estado divididos siempre en dos. Claro. El tema son las características de la división. Sí. Lo peor es cuando estamos divididos en 10 y no hay quien gobierna, como le pasa a Perú, ¿no? O como le pasa a Chile ahora. Chile. ¿Sería con programa común o cada partido con su programa y después coincidencias y disidencias? Bueno, hay las dos tesis. Alguna gente, el senador Cuitiño Ballista planteó estos días la de hacer previamente. Cuando planteamos originalmente nosotros el tema de la coalición, dijimos hagamos un acuerdo previamente a octubre, no mucho antes, pero previamente a octubre, no hubo acuerdo, y entonces se hizo después de la primera vuelta. Pero eso no es dogmático, esos son motivos de estrategia. Lo que sí creo que sería bueno, porque vuelvo a decir, la democracia precisa articulación, porque entendámonos, las instituciones políticas son de algún modo una articulación, son una ortopedia que trata de que el magma de una opinión dispersa se canalice y luego se traduzca en instituciones que funcionen, ¿no? Por eso que las elecciones no son una tomografía, no son una encuesta, son un acto de gobierno. Claro. Y en ese acto de gobierno hay que generar las condiciones para tener gobernabilidad. Entonces, el país ha hecho esa experiencia. Tenemos 38 años, es el periodo más largo de estabilidad que ha tenido el país. Hemos gobernado los 3 partidos. Y ahora gobierna una coalición. Bueno, habla de algo que importa. Yo esta tarde prendí la tele, estaba mirando la señal de la Nación de Buenos Aires y todo el tema era sobre Uruguay. Claro. El Uruguay, comentando las entrevistas del presidente del otro día, la rebaja de impuestos, no rebaja de impuestos, opinaba un economista argentino, en fin. Es decir, somos mirados con respeto. Y eso vale mucho, vale mucho. Lo vivimos y cuando fuimos a Brasilia con el presidente y fuimos con mi colega Mujica, y creo que eso fue algo muy de gran impacto en toda la comunidad internacional que estaba allí. Bueno, naturalmente la transmisión de mando de Brasil es un episodio muy resonante en el mundo. Y nosotros fuimos una nota distintiva.
que en esta América Latina, que es todo un lío fantástico, aparezca un país en que un presidente va con dos expresidentes opuestos, distintos, muy diferentes, muy representativos de cosas distintas en su vida, en su historia, pero dos expresidentes que sin embargo sentimos la necesidad de mantener vivo el diálogo. Por eso nos fuimos juntos del Senado, por eso hicimos ahora con dos colegas, aceptamos hacer un libro de conversaciones. ¿Que lo van a ir a presentar a Argentina, dijo Mujica hoy? Lo vamos a van a ir juntos a presentarlo a Buenos Vamos Aires. a ir juntos, Ajá. ahora en abril, a presentarlo allá. ¿Por qué? Bueno, porque la gente de allá le parecía que era el mejor mensaje para Argentina, en la víspera electoral, que apareciéramos justamente juntos. nosotros para demostrar que el agua y el aceite pueden estar en una ensalada también, ¿no, verdad? Doctor, tenemos que hacer una pausa cortita, pero permítame antes una cosa. Vamos a apelar a su profesión y al poder de síntesis del periodista. Y si usted tuviera que ponerle un Los título... periodistas dicen eso cuando van a hacer una pregunta larga. No, la respuesta... Te mató. Está breve, ¿Cómo Esteban. sería el título que usted le pondría a su primera presidencia? El título de una nota de su... Cambio en paz. ¿Y a la primera de Vázquez? De algún modo cambió en paz también. Sí, claro, porque cambiaba. También cambió en Fue un paz. cambio histórico, ¿no? También cambió en paz. ¿Y si tuviera que titular la presidencia de José Mujica? Bueno, la de Mujica es más difícil, porque fue una presidencia con poca administración. Porque Mujica no tiene la vocación de la administración. La vocación de la administración, de la vocación de las ideas, de hablar, de difundir, de explicar, de filosofar. Entonces, fue una presidencia que es difícil titularla, como todo lo de Mujica, por otra parte. Porque ¿quién lo resume en una frase? Y titúleme esta y nos vamos a la pausa. El de Valle. Bueno, la de Valle, está bien, la de Jorge Valle. La presidencia de Valle, un título. Resistencia al infortunio. Sí, le pasó de todo. ¿Y esta actual? ¿Y la Le de la pasó calle? de todo. ¿Y la de la calle, papá? La novedad de una coalición. ¿Y la de la calle Herrera que decía Fernando? Una presidencia nacionalista. ¿Escuchó los dichos en su momento del ex ministro de Economía de la calle, Ignacio de Posadas, cuando se quejó, dijo que usted le había hecho la vida imposible al gobierno del Partido Nacional? Bueno, la verdad que me quiere poco, ¿no? Y eso es lo menos que ha dicho. Eso es lo menos que ha dicho. No, todo eso nace, o esa animadversión puede tener muchos orígenes. Pero en el caso de él, es muy claro, porque él fue un factor determinante de la famosa ley de empresas. Y él dijo que la ley de empresas era el final del Uruguay vallista. Y naturalmente, sí, tuvimos una confrontación muy fuerte, ideológica, no personal, ideológica. Claro. Porque, bueno, de ahí estaba el tema de la privatización de Antel, a la cual nosotros nos opusimos, y tuvimos una confrontación ideológica importante. Y creo que esa es una definición también de lo que serían los tres partidos. Eso me parece interesante. Un minuto. A ver. El Frente sostiene que las empresas públicas creadas por el vallismo hay que dejarlas en el monopolio como era en la época de Don Pepe. En la otra punta, vastos sectores del Partido Nacional, que es representativo con el doctor Posada, creen que hay que privatizar lo más posible. Nosotros, los vallistas, que somos siempre reformistas, decimos las empresas hay que dejarlas, pero hay que hacerlas competir, porque el mundo cambió. Los monopolios eran buenos para que nacieran, no había otra cosa. Claro. Pero hoy en competencia, y creo que el ejemplo de Antel, que se ha discutido, es un magnífico ejemplo que acabamos de ver en la LUC, con el éxito que tuvo, lo que fue la famosa portabilidad numérica, que se decía que iba a dañar a Antel, y que lejos de eso, benefició a Antel, benefició a todos porque se amplió el negocio y se bajó la tarifa, que es lo más importante para la gente. La pausa. Después le voy a preguntar si se acuerda cuántos libros ya escribió, doctor. Dato y relato. Una cosa es ficción y otra, realidad.
Bueno, muy bien, las 5 menos 21 minutos de la tarde. Estamos con el doctor Julio María Sanguinetti aquí en vivo en Estudios de Dato y Relato. Bien, ¿cuántos libros, recuerda cuántos libros escribió? Bueno, no sé, son unos cuantos en los últimos años. Este año, bueno, saqué ahora en febrero, motivado por el momento, e impensadamente, porque no pensaba hacer nada. Pasa que me pidieron un papel para los jóvenes, explicativo en el partido, 8 o 10 páginas, me puse a escribirla y saqué 80. Le erró por... En enero me puse a escribirla y saqué 80. Y eso terminó en un libro. Antes había sacado La fuerza de las ideas, que es una descripción de la impronta de las ideas ballistas en el Estado uruguayo. O sea, que es un libro al cual le puse mucho empeño, justamente doctrinario, como acá hablábamos, hablando de ese tipo de temas y de los enfoques diversos del Estado uruguayo y de la sociedad uruguaya. Antes había sacado uno que se llamaba La trinchera de Occidente, sobre Israel, tema que no siempre se entiende de lo que significa Israel para Occidente. Antes había sacado uno, El cronista de la historia, con cosas historias. Después los dos históricos, el del 63 al 73, se llama La agonía de la democracia. El otro se llama La reconquista, que es del 85 al 95. No, del 80, perdón, del plebiscito al 90. O sea, del plebiscito del 80 hasta el 85 que llegamos, del 85 al 90, el primer gobierno. O sea, la transición. Bueno, y después hay algunos otros entremeses por allí. Uno sobre Luis Valle, que también hice Un día de apuro, que fue mi padre político, el que generó mis entusiasmos juveniles. Hablando de libros, el año pasado se publicó el libro de Pablo Cohen, Habla Sanguinetti. Pero también se publicó un libro llamado Julio María Sanguinetti ante el Tribunal de la Historia de María Urruzola. ¿Leyó los dos? Bueno, el de Pablo Cohen usted participó directamente. No leí ninguno de los dos. ¿No leyó los dos? Ninguno de los dos. El primero por las dudas, porque esos libros de declaraciones de uno nunca saben qué termina. La verdad, no le estoy haciendo a veces la gente a uno no le entiende ciertas cosas. Y las dice porque se las preguntan, ¿no? Claro. Por ejemplo, me dicen, no, pero vos viste aquel programa. No, yo nunca vi un programa mío de tele. Claro. Cuando voy a la tele a un programa, miro de repente 2, 3, 4 minutos para ver cómo salió la imagen, pero después no me aguanto. Yo ni siquiera miré nunca completa el famoso debate aquel con Vázquez, que cada tanto sacan a relucir. El que aparecía, el que manejaba Brovetto. Que fue histórico, ese mismo. El que Brovetto era el moderador periodista. ¿Sabés por qué era Brovetto? Porque era el rector de la universidad. ¿Y por qué no un periodista? Y porque no se pusieron de acuerdo, ¿no? Entre los canales, claro. No se puso de acuerdo el doctor Vázquez. Vázquez no se puso, no quería ni no, el doctor Vázquez no quería saber de nada, de debate. Yo lo tuve que acorralar. ¿Qué estaba pasando? Le cuento la interna de eso. A ver. Yo arranqué en esa campaña electoral como el Maya Oro. Que había sido presidente, era el candidato con más chance. Fenómeno. Y ahí empezamos. Pero luego había hecho un acuerdo con Batalla, con un viejo amigo ballista con el cual nos reencontrábamos, etcétera, etcétera. O sea que bueno, iba todo bien. Pero luego vino la carrera y empezó el frente de un lado y los blancos del otro, y se complicaba el partido, que era fácil. Me iban llevando para un lado, me iban llevando para el otro, y llegó un momento que estábamos ahí. Sí. Entonces, Botinelli un día me dice, mirá, acá estas líneas se vienen juntando, si no hay un hecho disruptivo, la veo difícil. ¿Y qué es lo que está pasando? No, dice que hay gente, digamos, de centro derecha, histórica del Partido Colorado, que se pasa a volonté por tu acuerdo con Batalla. Digo, bueno, pero por favor, digo yo. Porque Batalla venía del frente, ¿no? Batalla había venido del frente, después ya estaba independida de la independencia, en realidad. Batalla se había ido en el pero eso le hacía ruido a muchos colorados. Entonces, digo, bueno, tengo que tener un debate con Vázquez, para que quede claro que yo no soy un comunista sospechoso o un criptocomunista, como decían algunos, ¿no? Porque la vida política es maravillosa desde ese punto de vista. Sí. A mí me acusaron de comunista chapaquince durante años. En la víspera del golpe de Estado,
el semanario golpista que se llamaba Azul y Blanco, yo era comunista. Si ustedes lo miran hoy, es increíble, era un criptocomunista peligroso. Bueno, sí. Entonces yo tenía que darle tranquilidad a ese sector, parar la sangría. Y entonces lo perseguí. Entonces le ofrecían, bueno, Villegas, no me gusta. El otro no le gusta, Araujo ni hablemos. Ni hablemos. Al final, yo un día salí a la radio y dije, mire, yo voy al canal que diga, a donde diga el doctor Vázquez, a la hora que quiera el doctor Vázquez, con el moderador que quiera el doctor Vázquez, no tengo ningún problema de nada, porque lo estaba precisando. Y justamente él dijo, bueno, el rector de la universidad, fantástico, sí. El rector de la universidad. Después cuando debatió con Ramírez fue con periodistas. Seguro, después sí, después ya vino, pero ya eso fue otra cosa. Pero ahí, en cambio, esa fue la historia, la pequeña historia, como dicen los franceses. Y dicen los analistas que fue realmente disruptivo ese debate. Sí. Bueno, yo no sé si gané algo, lo que sí creo que detuve la sangría que se estaba produciendo. Y así fue. Me quedé pensando, doctor, usted dijo que la coalición capaz que está bueno que se quede, que dure, que perdure. ¿Formalmente o así? Digo, porque formalmente habría que elecciones para ver un candidato. Bueno, eso lo tendrá que ver eso lo tendremos que ver políticamente, si es mejor una cosa que la otra. Si miramos la última experiencia, no sería bueno ir con un solo candidato. Claro. Porque en la primera vuelta, con candidatos diversos, sacamos 56%, algo así, sumados, y en la segunda perdimos 5 o 6 puntos. Sí. Bueno, es lo mejor, es lo peor. Bueno, son esos temas tácticos que allí están. Lo que sí creo es que tenemos que asegurar un funcionamiento armónico, porque eso es bueno, eso da gobernabilidad, eso da estabilidad. El Uruguay, para el Uruguay eso es fundamental. Pero no hay zancadillas entre los partidos de la coalición. Mire, hay enfrentamientos. Yo no le llamaría zancadillas, ¿no? Pero sí hay enfrentamientos. O sea, fundamentalmente con Cabildo ha habido diferencias, y sobre todo ha habido diferencias porque a veces se llega a un acuerdo y después la bancada parlamentaria de Cabildo agarra por otro lado. Es decir, entonces, ahora mismo con la seguridad social estamos en eso. Nos pasó con la forestación. Yo me aburrí de hablar y no es que lo hayamos hablado. Me aburrí de hablar con el general Manini y él cada tanto vuelve con el mismo tema. Es el programa más exitoso de cambio estructural de la producción del país en el último siglo. Pero Manini lo que dijo acá hace 2 días, sentado ahí donde está usted, justamente a propósito de la ley de forestación, era que lo que le parecía era que no podía ser que en aras de la libertad de que cada uno plante donde quiera, se utilizaran para cuestiones forestales los mejores suelos del país. Porque es un error de concepto de él, porque no se están usando los mejores suelos. El productor opta, naturalmente. ¿Qué es lo que opta el productor? Bueno, donde le dé más rendimiento. Entonces el árbol es una explotación totalmente distinta a la ganadería, y ni hablar a la agricultura, porque esa es una cosecha y se va. El árbol son 8 años, 10 años, o sea, es una cosa de muy largo plazo, para la cual la conveniencia indica no ir a los mejores campos, naturalmente, porque eso le va a sacar un rendimiento año a año con buenas cosechas. Entonces, esto es para otras cosas. Bueno, pero además en la forestación, yo creo que el Uruguay está asistiendo a otro cambio, porque ya estamos con el tema de la industria. El otro día se inauguró una empresa de contrachapado de madera norteamericana, una inversión de $170 millones en Tacuarembó. Bueno, y la construcción está empezando a avanzar, pero ya hay una tercera etapa en la parte química y en la parte de combustible que va a venir también con la forestación. O sea, ha sido el cambio más importante. Carlos Malle decía, desde el Randaria fue lo más importante que pasó. Bueno, sí, tenemos diferencias, pero hay que administrarlas. Doctor, ¿Pedro Bordaberry debe volver a la política activa? El Partido Colorado precisa de todos. Es notorio que no hemos logrado una transición razonable de las generaciones. La nuestra, Jorge Valle, Sanguinetti, en fin, todos los de ese tiempo,
tendríamos que estar sustituidos razonablemente. Yo tendría que estar exclusivamente dedicado a los libros, a la conferencia, a hablar con los muchachos, a estar en debates, a estar en esto, tratando de contar experiencias, de debatir ideas. Y no como ando haciendo lo que tengo que hacer de secretario del partido, que se rompe un vídeo o que rompieron no sé qué. Bueno, entonces es así. Entonces, la primera opción que hubo fue Bordaberry. Yo me fui 2 veces de la candidatura presidencial. Vino Bordaberry, fue una etapa interesante. Él había tenido una muy buena elección de intendente, había sido un muy buen ministro de Turismo. Y bueno, y luego la segunda vez va al Senado. Tirios y Troyano decían que era un senador de alta calidad, que lo era. Y bueno, y luego un día resolvió interrumpir su carrera. Para mí fue una lástima. ¿Lo llamó usted para decirle, Pedro, por qué te vas o qué No, pasó? ¿usted cree que Pedro eso lo hizo? Lo hizo por su cuenta y riesgo y no lo discutió con nadie. No, pero digo, después que él se una fue, decisión, ¿habló con pero usted? ya estaba, una decisión personal. Ajá. Además, con un vasco nunca se le ocurra discutir lo que le dice. Claro. Ni se le ocurra. Ajá. No, ni a este ni a ningún vasco. Y entonces él interrumpió esa tarea. Una lástima. Porque entendamos, no, incluso la famosa aportación de apellido que había los argentinos, ella la estaba superando, ya lo del padre estaba del otro lado, estaba claro que Pedro Bordaberry era Pedro Bordaberry. Bueno, una lástima. Por supuesto que deseo que vuelva, yo creo que quiero un partido vital, ¿no? Y me encantarían todos en la cancha, digamos, ¿por qué no? Le están faltando figuras, ¿no? Si Pedro no vuelve, le están faltando figuras. No, es un jugador, no quiere decir que sea el único, ¿no? Porque otra gente está hablando de Robert Silva y pidiéndole que una vez que ponga en marcha este año la educación, el año que viene, se vaya y vaya a pelear por la educación, por la presidencia. Lo están diciendo mucha gente también. ¿Y usted qué dice? Y mire, no me parecería mal, al revés, me parece una figura excelente, porque además siempre pensamos que el presidente tiene que ser alguien vinculado a la economía o a la política. Bueno, ¿por qué no a la educación? ¿Por qué no? Cuando es lo más importante que tenemos por delante. Bueno, y hay otras opciones, digamos así. Después hay dirigentes tradicionales, fíjese Tabareira. Fue presidente Antel, hoy es ministro de Turismo. Es el líder del proceso municipal más exitoso que ha tenido el Partido Colorado. Bueno, ¿por qué no? Bueno, ya veremos. Hay más jóvenes. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para ese veremos? Hay bastante menos tiempo que antes. Porque antes toda una carrera era una carrera de obstáculos. Ahora hay más medios, es más instantáneo. La gente se cansa más rápido también. Se cansa más rápido.